En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema "Hasta aquí nos ayudó Jehová". Te pido que me acompañes en el texto que trata de este tema, que está en Primera de Samuel capítulo 7, a la altura del versículo 12. La Biblia dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Hoy nos encontramos celebrando un aniversario de la iglesia, 27 años de esta iglesia, de haber sido establecida aquí en el municipio de Los Alcarrizos. Y estamos celebrando más que una existencia institucional de la iglesia en este lugar. Hoy celebramos la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy celebramos lágrimas que Dios secó. Hoy celebramos puertas que Dios abrió cuando parecían estar cerradas. Hoy celebramos oraciones que nuestro Dios ha contestado. Hoy celebramos ataques satánicos de los cuales Dios nos libertó y nos libró. Hoy celebramos victorias que fueron posibles gracias a la intervención divina, por la gracia y misericordia del Altísimo, del Eterno. Un aniversario de una iglesia no debe de centrarse en la labor de los hombres y mujeres, en los edificios o en las estructuras humanas establecidas. Este aniversario debe centrarse en Dios y en su obra, en lo mucho que Él ha hecho, en su gracia, en su favor, en su gran misericordia para con todos nosotros. Israel levantó una piedra llamada Eben-Ezer, que significa piedra de ayuda. Es un homenaje, un reconocimiento, un monumento donde se estableció en ese lugar como un recordatorio perenne de la intervención divina, de lo que Dios hizo a favor del pueblo. Hoy nosotros espiritualmente decimos: Eben-Ezer, Dios nos ha ayudado, Dios ha estado a nuestro favor. Dios, establecemos un monumento de reconocimiento de la obra del Señor en este lugar. En ese momento Israel había pasado por una victoria aplastante. Habían derrotado a sus enemigos históricos, a los filisteos. En el capítulo 4 de Primera de Samuel vemos una derrota humillante por parte de los enemigos de los filisteos. Se habían llevado el arca, habían eliminado 30,000 hombres. La nación de Israel aprender a vivir sin el arca. Parecía que su vida no tenía sentido, no había tenido propósito. ¿Por qué? Porque no tenían el arca. Pero se le habían olvidado que lo importante no son los instrumentos de Dios, sino la persona misma de Dios. Muchas veces nosotros nos aferramos a los instrumentos que Dios ha provisto para conectarnos con Él, pero lo importante es Él. Y hay una gran enseñanza en todo esto, porque los filisteos se llevaron el arca, pero no se llevaron a Dios. Y durante 7 meses, enfermedades, tumores, hemorroides aparecieron. Fueron hechos malditos por causa de tener ese trofeo de guerra. Pasa y llegamos al capítulo 7 de Primera de Samuel. Y en el mismo lugar donde tiempo atrás habían sido humillados y derrotados, Dios hace que tengan una victoria, y el arca le fue devuelta sin tirar un tiro, declarando, estableciendo que Dios es el que domina los tiempos, que Dios es soberano,
Hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios, le establecemos un monumento de recordatorio perenne de su gracia y misericordia, de cómo Dios nos sostuvo en lo personal y como iglesia, de cómo Dios peleó por nosotros, de cómo Dios no nos abandonó nunca, de cómo Dios es y ha sido fiel siempre. Y en este día la iglesia completa podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová en estos 27 años de iglesia. La semana pasada, y uno aprende de todo el mundo, hermano, cuando usted tiene un corazón dispuesto a aprender. La semana pasada regresábamos mi esposa y yo de los Estados Unidos de conocer nuestra última nieta, ya ustedes saben, hermosa como sus abuelos. Y hermanos, y tuvimos que tomar el chofer no estaba disponible porque estaba enfermito, y tuvimos que tomar un taxi. Y el señor que nos llevaba en el taxi, un señor de 70 años de edad, de Loma de Cabrera. Cuando nos lleva en su auto, es asombroso el nivel de limpieza que tenía ese auto, lo cual nos generó admiración y reconocimiento inmediato hacia él, diciéndole: wow, primer taxi que nos montamos en donde está tan limpio, y no era un carro nuevo. Y él nos comenzó a narrar lo que ha sido su vida. Y yo digo: wow, cómo Dios a personas que Él ha elegido los preserva. Él a la edad de 14 años se queda sin papá ni mamá, y comienza a pasar más trabajo que un catre viejo. Los dominicanos entendemos lo que es esto. Mucho trabajo, necesidad, hambruna. Estaba deambulando en las calles de Loma Cabrera, de donde es la hermana Gozo. Tiene el mismo apellido, Gómez. Y este señor nos cuenta que teniendo 14 años de edad se encuentra con un hombre. Y le dicen: oye, muchacho, ¿tú quieres ir para la capital? Ahora es fácil ir a Loma Cabrera. Hace muchos años, no era tanto, hace 40 años atrás. Y dijo: sí, yo quiero conocer la capital. Y dice: pues te voy a llevar a la capital. Lo trae a la capital en la cola de un camión. Y cuando llega al mercado de arriba de la Duarte, le dice: hemos llegado a la capital, desmóntate. Y cuando él se desmonta, el hombre sale desgarritado en el camión y lo deja abandonado. Hermanos, 40 años atrás, 50 años atrás más bien, 50 años atrás, no hay celular. Él no conoce a nadie en la capital. Su papá y su mamá se murieron. No tiene hermanos, no tiene familia, no conoce absolutamente a nadie. Y él lo que hizo en ese momento fue que se puso a llorar desconsoladamente en la esquina de un mercado. Un señor que estaba cerca vendiendo china y pelando china lo mira, y el Señor mueve su corazón a misericordia y se acerca de él y dice: muchacho, ¿por qué tú estás llorando? Y dice: yo soy de Loma Cabrera, nunca he venido a la capital y me han dejado abandonado en este lugar. Le entrega unas chinas para que pueda comer y le dice: yo te voy a enseñar dónde tú vas a dormir. Y lo lleva a esa calle de la cementera, la Máximo Gómez, donde habían aparcado varios vehículos de carga, y le dice: tú vas a dormir debajo de un camión. Él dijo que duró aproximadamente 15 días con la misma ropa, los mismos interiores, los mismos zapatos, sin bañarse. Decía que hedía tanto que él tenía asco de sí mismo. Y este hombre le daba trabajo de descargar los camiones y contarle las chinas. Y así él vivió 6 meses debajo de un camión, sostenido por Dios. Comía de las migajas, de las cáscaras, de los residuos, como cualquier animal. Comía de la comida que dejaba alguien que, viendo cómo estaba velando
le daba parte de la comida. Si usted cree que su vida ha sido difícil, piense en lo que este hombre pasó. A los 6 meses, el hombre que tenía el puesto de China, que compraba en China, le dijo: ya te he probado durante todo este tiempo que eres un hombre, un jovencito trabajador y serio. Y le alquiló una pieza en el mercado y lo hizo su empleado. A los 3 años de estar viviendo limpio y que era como un hijo adoptivo de este hombre, se fallece el único hombre que era su padre. Y a los 17 años se encuentra huérfano por segunda vez. Pero Dios es un padre responsable. Dale un aplauso al que vive y reina. Este hombre fue llevado por la mano de Dios, aleluya. Hoy tiene casas, carro, familia, porque conoció y se encontró con la misericordia de Dios. Hoy quiero dividir esta prédica en 5 sesiones. Lo primero es recordar la ayuda de Dios como un acto de gratitud. Primera de Samuel 7:12 se resume con la expresión: hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel levantó una piedra para que las futuras generaciones nunca olvidaran lo que Dios había hecho. El problema de nosotros los seres humanos es que somos muy olvidadizos. Fácilmente olvidamos. No nos recordamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos el hambre que pasamos, las veces que tuvimos que caminar a pie por kilómetros, las veces que nos quedamos sin dinero en la universidad o en la escuela, las veces en donde no teníamos cuadernos o libros para estudiar, las veces donde no teníamos suficiente ropa y teníamos que repetir la misma ropa muchas veces, las veces donde andábamos con zapatos rotos. Pero hoy tenemos que levantar un monumento de gratitud a nuestro Dios y decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. No olvidemos de dónde Dios nos sacó y sobre todo de las vicisitudes que pasamos, del hambre, de las grandes aprietos y necesidades, de las veces en donde estuvimos al borde de la muerte con enfermedades, de cuando abríamos la nevera y no había abundancia y llegó Dios, ¡pum!, y cambió por completo nuestra historia, cambió por completo nuestro destino. Y hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. La regla de oro está en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La Biblia prevé porque conoce nuestra naturaleza olvidadiza y nos advierte ante esa tendencia humana de olvidar el favor de Dios. Nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tu jipeta crezca, tu auto del año se vea hermoso, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, a mí me ha pasado, yo he estado en ese lugar. No tengo que señalar a nadie. A mí se me ha olvidado lo mucho que Dios nos ha bendecido y de donde Dios nos ha sacado. Muchas veces oramos cuando necesitamos un milagro, pero después del milagro olvidamos al Dios que nos hizo el milagro. Vamos con frecuencia al Antiguo Testamento y vemos cómo Israel, pueblo de Dios, olvidó
repentinamente y con una facilidad espantosa los favores y milagros que Dios le hizo, tales como el cruce del Mar Rojo cuando huían de Egipto, el maná que descendía del cielo durante 40 años sin ellos tener que trabajar, alimento del cielo caía, pum, 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 la nube que le acompañaba de día y la columna de fuego para alumbrarlo, el agua de la roca que en un momento de rebeldía y de queja hubo de ser golpeada por Moisés, de la cual brotó agua en abundancia para saciar de sed al pueblo y a sus bestias. Ese es Dios. Pero el profeta Samuel tenía claro cuando dijo Ebenezer, es como si dijera no podemos olvidar. Ebenezer es un recordatorio de gratitud, indicando que Dios no ha dejado de ayudar a su pueblo. La iglesia debe de recordar en estos 27 años que Dios nos sostuvo y nos sostiene en dificultades y en diferentes ocasiones. Que Dios provee y proveyó para cada necesidad de esta iglesia. Durante 15 años esta iglesia estuvo pagando alquiler religiosamente. Pero un día vino una palabra de Dios y dijo templo propio. Y de manera donde los diezmos y las ofrendas no daban para nada, de manera milagrosa Dios hizo lo que humanamente no podíamos hacer, porque Dios es el que se compra su templo. Dios es quien se compra su templo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entendemos como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, Dios guarda su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es suya. No es de un pastor, no es de un hombre, es de Dios. Hermano, me recuerdo el testimonio de un anciano pastor que nos visitó antes de la pandemia. En ese momento tenía cerca de 90 años de edad. Había fundado iglesia en Bucaramanga, algo así se llamaba, en Colombia. Y en los años 50, donde había persecución contra la iglesia cristiana. Y estando en ese lugar, le cerraron 3 veces la iglesia durante 5 años. Pero lo que los militares y el gobierno y la iglesia tradicional no sabía en ese lugar es que la iglesia no puede ser cerrada, porque la iglesia se siguió reuniendo en grupos pequeños, en las casas, en las casas de familia, de 2 en 2, de 3 en 3, y la iglesia lo que hizo fue expandirse. Esa persecución lo que hizo que la iglesia pudiera crecer de manera desbordante. Cuando volvieron a reunirse, se multiplicaron por 10, porque se diseminaron en grupos pequeños, en células familiares. Y él dice que es increíble cómo la gente crece en medio de la persecución, cómo la gente se revela, el que es auténtico, el que es fiel. Y él dice, yo estando en mi casa no podía oficiar nada, no podía hacer ningún culto, se me había prohibido, el local estaba cerrado, pero la iglesia estaba abierta, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia son personas como tú y como yo, lavadas por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuenta él la historia que él se asombraba cómo la gente pasaba por su casa los días 15, los días 30, los días que cobraban y le dejaban debajo de la puerta los diezmos. Y él decía, pero yo no estoy oficiando servicio. Pero el que es fiel no necesita que lo motiven. El Espíritu Santo de Dios produce tal fidelidad y a su nombre. Segundo lugar, todo lo que la iglesia ha logrado ha sido por la gracia de Dios, hermano. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entendía y tenía claro que no era su capacidad, no era su intelectualidad, no era su inteligencia, no era su fuerza, no era su humana sabiduría, sino la gracia de Dios. Es la gracia operativa de Dios. Pide algo, pide la gracia, pide el favor de Dios. Cuando yo voy a una entrevista, cuando voy a algo importante, diga que tu gracia vaya conmigo, que tu favor vaya conmigo. Pon favor, Señor, delante de esa persona que no conozco, pero yo lo que necesito es tu favor. Amén. Alguien dijo: vale más un día de favor que un año de labor. Capta esto: vale más un día de favor que un año de labor. Cuando el favor de Dios está sobre ti, hermano, hace y produce lo que en un año tú no puedes producir. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la iglesia puede ser reconocida por tener buena música, por tener un edificio confortable, por tener sillas acolchadas, por tener buena organización, por tener un buen grupo de adoración, por traer artistas invitados de renombre nacional e internacional. Pero si Dios no está allí, todo es vacío. La gloria siempre le pertenece a Dios. Por eso Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La iglesia existe por la gracia de Dios. La iglesia actúa por la gracia, permanece por la gracia. Los diferentes ministerios accionan por la gracia. De hecho, tú y yo servimos, hermano, y seguimos vivos solo por la gracia de Dios. En tercer lugar, un aniversario es un tiempo para renovar el compromiso con Dios. No basta mirar al pasado con nostalgia y recordar los asientos que eran butacas de cuando era un cine y salían los alambres y nos dañaban los pantalones. ¿Alguien se acuerda? Más de una falda rota o un pantalón roto alguien tiene de testimonio. Hermano, pero Dios quiere un compromiso fresco. No que vivamos de la historia pasada. Dios no es un Dios del pasado. Dios es del presente y del futuro. Dios quiere una iglesia apasionada. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia que ora. Dios quiere una iglesia que evangelice. Dios quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Una iglesia que no haya que empujarla, que busque la presencia de Dios en todo lo que hace. Hermano, renovémonos en cuanto a nuestra oración, en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a nuestra unidad, en cuanto a nuestra pasión en todo lo que hacemos para Dios. Hagámoslo con pasión, o si no, no lo vamos a hacer. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer con excelencia. Aunque nos cueste, aunque nos quite el tiempo de nosotros tener tiempo para divertirnos o para ocio, para lo que sea. Pero lo que vamos a hacer, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque es para Dios, no es para un hombre. En cuarto lugar, y Dios aún tiene cosas mayores para esta iglesia. El aniversario, hermano, no marca el final, marca el comienzo de simplemente una nueva temporada. Digan conmigo: estamos en una nueva temporada. Dios trae siempre cosas nuevas a la iglesia. Es un tiempo de renovación espiritual. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, nosotros somos una obra en construcción y Dios está perfeccionándonos. Cuando tú mires para atrás, tiene que haber un progreso espiritual, no un decrecimiento espiritual, no un debilitamiento espiritual, no que vayas cayéndote espiritualmente, sino que tu proceso sea de gloria en gloria. Eso no significa que no vas a fallar, significa que vas a ver la obra de Dios en tu vida. Hermanos, el que es santo, santifíquese más.
quiero decirte que esta iglesia está llamada a salvar más almas. Esta iglesia está llamada a levantar más ministerios. Esta iglesia está llamada a restaurar familias. Esta iglesia está llamada a producir avivamiento en cada servicio. Esta iglesia está llamada a abrir nuevas iglesias. Hermanos, Moisés veía el desierto, pero Dios veía la tierra prometida para ellos. En quinto lugar y último, nuestra mayor razón de gratitud es Cristo, la persona de Cristo. Más que crecimiento, nuestra mayor celebración es la persona de Cristo. Voy a recordar algo que hace mucho lo dije en un velatorio en San Cristóbal. Hermanos, muchas veces cuando predicamos decimos: me encantaría ir al cielo porque en el cielo es un gran lugar con calles de oro, mar de cristal. Sin embargo, hay lugares muy bonitos aquí en la tierra que nos gustaría llamar como un pedazo de cielo, simbólicamente. La razón de ir al cielo no es porque haya calles de oro o mar de cristal. La razón de por qué ir al cielo es porque ahí está Cristo. Y nosotros queremos estar donde Jesús está. Y si fuéramos a un lugar llamado cielo, con calles de oro y mar de cristal, pero Cristo no estuviera, entonces ese lugar no es el cielo, ese lugar es el infierno. Porque lo que hace cielo, el cielo, es la persona de Jesús. Y a su nombre. Cristo fundó la iglesia. Cristo compró la iglesia. Cristo sustenta su iglesia. Cristo ama su iglesia. Cristo protege su iglesia. Hechos 20:28 dice: la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hoy levantamos en esta iglesia nuestro Ebenezer, nuestro monumento a la fidelidad de Dios. Hoy declaramos que Dios ha sido fiel con esta iglesia y con estos pastores, con este ministerio. Dios ha sostenido esta iglesia, nunca nos ha abandonado. Dios merece toda la gloria, hermano. Por eso el salmista dice en Salmo 115:1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Que este aniversario no produzca orgullo espiritual o religioso, sino humildad. Que este aniversario no produzca autosuficiencia, sino mayor dependencia de Dios. Que este aniversario no produzca conformismo, porque ya no hay nada que hacer en la iglesia, todo está hecho. No, sino que produzca hambre espiritual de buscar más de Dios, más presencia de Dios. La iglesia ha pasado por tormentas, por luchas, por escasez, por limitaciones, por ataques diabólicos, por momentos muy difíciles, por la muerte de algunos miembros muy amados que han partido con el Señor y que un día nos reencontraremos con ellos. Pero aquí estamos. Estamos como iglesia no porque somos fuertes, sino porque Dios ha sido fiel. Y hoy juntos declaramos como iglesia: hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquí establecemos nuestro monumento de gratitud. Y como iglesia decimos en estos 27 años, celebrando la fidelidad de Dios: hasta aquí nos ayudó Jehová.